Buenos días, ¿cómo está? Le escucho muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, nosotros también lo escuchamos perfectamente. Es un gusto que nos pueda dar su tiempo, economista, para conversar, analizar las cosas que están pasando en el país desde el punto de vista, desde la economía. Y precisamente por ahí va la cosa. Desde el punto de vista económico, ¿cómo nos afecta todos estos escándalos de corrupción que hoy se revelan a nivel nacional? Bienvenido. Muchas gracias. Un cordial saludo a toda su audiencia. Miren, básicamente este es un problema que tiene el Ecuador desde hace más de 5 años, desde el inicio del gobierno de Moreno. No solamente por escándalos, sino por un pésimo manejo del tema económico. En el último tiempo, además de los escándalos políticos y de los problemas institucionales, Claro. que incluso afectan mucho más, ¿no? Hemos tenido un manejo pésimo de la economía para la mayoría de los ecuatorianos, pero muy bueno para una minoría pequeñita que ha seguido lucrando de este modo de gobernarnos, tanto de Lenín Moreno como de Guillermo Lazo. A ese mal manejo, obviamente, si usted mira en el contexto internacional un país con una criminalidad altísima, Claro. con unos escándalos, con una ingobernabilidad, evidentemente la cosa se pone más complicada. Y el tema de la institucionalidad que usted mencionaba, Diego, a propósito de lo que pasó ayer con la Corte, que nuevamente destituye a los consejeros, todas estas cosas se traducen precisamente en que, por ejemplo, no exista confianza, no sé, pero esos números súper altos son los que más promociona el gobierno. Por ejemplo, el señor ministro hace poco, el ministro de Economía, Arosemena, publicaba que este año ha sido el que más empresas se han creado. Pero ¿qué empresas se están creando? Y además habría que verificar si es así, Claro. porque las autoridades del gobierno entregan unos datos muy alegres. Le hemos escuchado al presidente en la última, no, más parecía rueda de prensa en realidad, en la última entrevista que le Claro. permitió a un periodista, él decía que ha creado 500.000 empleos. Entonces, uno se pregunta dónde está eso. Decía en Davos, ¿no es cierto?, en la Ajá. conferencia internacional que le representó al Ecuador, que el Ecuador va a crecer al 4%. Usted en el 2022, usted mira la cifra oficial del Banco Central y es de apenas del 2,1%. Pero que Entonces, inventa cifras. no contrarresta, no pregunta, no llama. O si lo hace, simplemente le miente al pueblo ecuatoriano. Y eso es lo grave, porque es mentira tras mentira, no solo en el plano económico, sino en el plano político. La última y más grave es cuando dice que él le ha pedido la renuncia a Hernán Luque, este personaje que está involucrado en el lío de corrupción del Gran Padrino, que fue además vicepresidente del Banco de Guayaquil, del presidente Lazo, y que resulta que de un momento a otro el presidente, por un lado, no sabía la semana anterior y ayer o antes de ayer dice que le ha pedido la renuncia. Entonces le miente continuamente al pueblo ecuatoriano en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito institucional, en el ámbito personal, y hace mentiras internacionales. ¿Cómo es posible que le vaya a dar al Papa el regalo de una virgen muy respetable para los católicos, pero de otra nación, de otra república, y no reconozca a la propia religiosidad Claro. ecuatoriana, Que, ¿no? que Entonces, son cositas que uno creería que no representan, pero representan muchísimo, son detallitos y siempre dicen que en los detalles está la cuestión. Cuando usted decía, mi querido economista, el tema de Luque, principalmente en estas contradicciones, la palabra del presidente, ¿no? Además que causa mucha curiosidad porque Lazo primero dice que no sabe por qué se fue, que respeta porque la gente quiere irse, quiere renunciar. Luego, ya viéndose atrapado, dice, la verdad es que yo nunca confié en Luque. Pero resulta que Luque trabajó con él en el ámbito privado durante años. Entonces, esa falta de credibilidad, economista Diego, en la palabra, eso hace que, por ejemplo, la gente diga, chica, ¿yo qué voy a invertir en ese país donde el presidente no sabe o dice una cosa ahorita y mañana me dice otra cosa y me tira abajo toda la inversión? sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Mire, en el caso de Luque, Luque era representante del Ejecutivo ante una instancia bastante menor en la escala de importancia del Ya, Ejecutivo. Pero de repente le firma un exactamente. decreto en el cual este señor, en el cual ahora dice que no tiene confianza, manejaba más de 14.000 millones de dólares en contratos. Entonces, ¿cómo no le tiene confianza a alguien que le entrega semejante cantidad de responsabilidad económica para el Ecuador? 14.000 millones vienen siendo casi el 14% del PIB. Es una cifra gigantesca, ¿no?